Amados, bendiciones, qué gusto saludarles en este hermoso día. Este es un día de bendición, este es un día de respuestas, es un día donde podemos continuar, gracias a Dios, delante de Él y hoy para hacer oración escritural, tomando como base bíblica el libro de Génesis, capítulo 14. Y vamos a estar leyendo versos 14 al 16. Y hoy nos va a colaborar en la lectura Angélica Sánchez. Le pido el favor, mamita, que la haga bien pueda. Amén, buenos días para todos. Leemos en Génesis 14, del 14 al 16. Dice, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba al norte de Damasco y recobró todos los bienes y también a Lot su pariente y sus bienes y a las mujeres y demás gente. Amén. Muy bien. Angélica, muchas gracias. Muy amable por haber hecho esta lectura. Esta lectura del día de hoy nos va a poder dar luces, nos va a poder hacer comprender lo importante que es uno andar al lado de personas que están enfocadas, de personas que reúnen los requisitos para, para estar dentro de la voluntad del Señor, dentro del propósito del Señor, ¿sí? Es muy importante que nosotros no nos descuidemos y no nos confiemos ni tampoco sintamos que podemos hacer cosas cuando todavía no está dentro de la voluntad de Dios o dentro del propósito de Dios. Hay ocasiones donde es necesario tomar decisiones, pero hay situaciones que nos obligan a tomar decisiones y en su gran mayoría las personas que toman decisiones lo hacen sin consultar con Dios. Piensan que no es necesario, piensan que Dios les va a respaldar su decisión y argumentan y justifican sus movimientos. Pero con el tiempo, las consecuencias van diciendo si verdaderamente nosotros tomamos la decisión más acertada, si consultamos con Dios o si pedimos consejo, en fin, cualquiera que sea la forma en que se tome la decisión, el tiempo nos va a dar la razón si estábamos dentro del propósito de Dios o no. En el libro de Proverbios hay un texto que dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Se pudiera decir, las decisiones que Dios nos ayudan que nos ayuda a tomar son las que nos bendicen y no van a añadir tristeza con ella. Hoy volvemos a hablar de Lot, el sobrino de Abraham. Este joven que si usted lo ve en el capítulo anterior, en el capítulo 13, lo ve tomando decisiones, lo ve comparando a Sodoma y a Gomorra, porque estaban en las llanuras como el huerto del Edén. Así lo hizo Lot, porque Abraham le dijo a Lot, a su sobrino, nuestros ganados son muchos y los pastores suyos y los pastores míos están entrando en contiendas por los pastos, por las aguas, por el espacio. Entonces lo mejor es que nos separemos. Abraham estaba tomando una decisión dentro de la voluntad de Dios y Lot debía tomar también una decisión, pero de alguna manera escogió equivocadamente. Él dijo, yo me voy hacia la llanura, mientras que Abraham cogió hacia las montañas. Lot dijo, yo cojo la llanura y él pensó, o mejor, dentro del lugar donde estaba, hacia Sodoma y Gomorra, había otras ciudades quizás no tan comerciales, quizás no tan populares,
Quizás no tenían la riqueza que tenía Sodoma y Gomorra, pero se podría vivir bien. Es más, Lot hubiera marcado la diferencia en una ciudad pobre, en un pueblo pobre, pero él quiso asociarse con personas que tal vez tenían una riqueza similar o aún mayor. Y esa fue su peor decisión, la más mala decisión que pudo haber tomado. Y así se llevó a su esposa, a sus 2 hijas y a sus criados y sus ganados, y todo se lo llevó hacia Sodoma y hacia Gomorra. Mientras que Abraham cogió la otra parte y aunque le costó, estaba dentro del propósito de Dios. De hecho, cuando se separa de su sobrino Lot, Dios le dice a Abraham, alza tus ojos y mira, porque la tierra donde estás te la daré a ti y a tu descendencia. O sea, Dios le empezó a mostrar cosas a Abraham, cosas que antes no le había mostrado. Pero aunque muchas veces las personas se separen y empiecen como a pagar las consecuencias de esa separación sin haber consultado la voluntad de Dios, entonces uno debe saber a qué lugar va. ¿Cuál será ese lugar de asignación? Porque todos traemos lugares de asignación. Todos, sin excepción, todos venimos asignados. Así como usted vino asignado a una familia, usted vino asignado a una nacionalidad, usted vino asignado a una constitución, a una bandera, a una moneda que lo rige. Así de igual manera, espiritualmente hablando, usted también viene asignado a un apóstol, a un profeta, a un pastor, a una persona que va al frente suyo y de su familia para ayudarles a encaminar la vida y para bendecirlos, para hacerlos prosperar, para guiarles en el caminar. Cuando uno está asignado, entonces esa persona tiene un deber, tiene un compromiso. El compromiso prácticamente abarca toda la vida de un ser humano. Si es niño, presentarlo al Señor. Si es joven, bautizarlo. Si es adulto, casarlo. En fin, acompañarlo en sus ceremonias, porque la vida tiene un sinnúmero de ceremonias en la vida, aún hasta el día de la muerte. Entonces vemos nosotros que esa asignación nos da bendición a nosotros para toda la vida y en todas las circunstancias, en todas las etapas de nuestra existencia. Y vamos a entrar en los detalles. Vamos a observar en el capítulo 14 del libro de Génesis. Vamos a leer desde el verso 1 parte de la historia de lo que aconteció. Dice, Abraham liberta a Lot. Aconteció en los días de Anrafel, rey de Sinar, Ariot, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elán, y Tidal, rey de Goín, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Bisra, rey de Gomorra, contra Sinat, rey de Anma, contra Semeber, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14º vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carnaín, a los susitas en An, a los emitas en Sabekiriataín y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a Enmispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Asesontamar, y salieron el rey de Sodoma
el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboín y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidín. Esto es, contra Kedorlaomer, rey de Elán, Tidal, rey de Goín, Anrafel, rey de Sinar, y Ariot, rey de Elazar. 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. O sea, esta historia nos deja ver la primera guerra nombrada, mencionada, porque se cree que hubo guerras anteriores, porque estas 4 ciudades, entre ellas Sodoma y Gomorra, habían sido conquistadas por Kedorlaomer. Entonces se cree que hubo guerras anteriores, pero no habían sido mencionadas. La Biblia no habla de esas guerras. Se sabe de ellas por las personas, los arqueólogos que han descubierto tablillas, inscripciones en las ruinas de la antigüedad, que existieron guerras, pero no se mencionaban. ¿Por qué? Porque no había personajes tan relevantes como fue Abraham y Lot dentro de esas guerras. Entonces notemos que son las personas cuando están en un propósito divino que hacen que sobresalga lo demás, que hace que se tenga o sea tenido en cuenta. Y aquí vemos que esta guerra pues fue más que todo porque estaban cansados de la opresión de Kedorlaomer. ¿De parte de quién? ¿O quién era el que se sentía oprimido? Sodoma, Gomorra y otras 2 ciudades. Se sentían oprimidos, querían libertad. Querían una libertad y más que una libertad, querían un libertinaje. Acordémonos que Sodoma y Gomorra siempre en la Biblia han sido puestos como ejemplo de algo malo, de algo que está en contravía de los valores, que está en contravía de Dios, que está en contra de la familia, de los principios, de la ética. Y eso era lo que querían, más que libertad, libertinaje. Querían hacer lo que bien les parecía. Y no solo ellos, sino sus siguientes generaciones las querían entrenar para hacer el mal. Entonces esta guerra se da y termina ganando Kedorlaomer. Terminan venciendo, terminan subyugándolos y terminan, mire lo que dice el versículo 11, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Y en el verso 12 dice, y tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes y se fueron. Observemos cómo cuando uno se une a personas incorrectas, cuando uno se va a lugares incorrectos, cuando vienen los juicios, cuando vienen las calamidades, cuando vienen las desgracias para esos lugares por causa de su pecado, aunque la persona sea justa como era Lot, aunque sea buena, sufrirá las consecuencias, aunque no tenga nada que ver con ellos. Acordémonos que Lot era como el hijo de Abraham. Cuando muere el papá de Lot, el tío, que es Abraham, lo adopta como un hijo. Por eso es que su riqueza fue tan grande, porque él no solo era el sobrino, él era como el hijo de Abraham. Y Abraham lo cuidaba como un hijo, pero le dejó tomar su propia decisión. Llega el momento en que nosotros los padres debemos aceptar las decisiones que tomen nuestros hijos. Llega el momento. Algunas nos van a gustar, otras no tanto. Pero
aunque ellos tomen decisiones contrarias, cuando estén en peligro, es nuestro deber ayudarles. Es nuestro deber darlo el todo por el todo, para seguirles mostrando el amor, para seguirles mostrando el acompañamiento que necesitan para salir adelante en la vida. Es necesario. Y aquí vemos a Abraham cuando se entera de que su sobrino, que era como su hijo adoptivo, está en peligro porque perdió sus bienes. Todo lo que llevaba lo perdió. O sea, esta era una advertencia de parte de Dios. Miren, mis amados, Dios siempre habla y no solo una vez. Dios habla muchas veces. Ahorita nos está hablando a través de su Hijo Jesús. Anteriormente lo hacía a través de la ley, a través de los profetas, a través de los patriarcas, a través de los ejemplos, de las circunstancias. Pero definitivamente el que no quiere entender, no entiende. No entiende de ninguna manera, desafortunadamente. Y esta era una lección que Dios le estaba dando no solo a Lot, sino a Sodoma y a Gomorra. Mire que el amor de Dios siempre ha sido grande. Acordémonos de Nínive, cuando Dios envió al profeta Jonás. Le dijo, ve y predícale, ve y dile a Nínive, de aquí a 40 días, Nínive será destruida, a menos que se arrepientan. Y desde el rey en adelante, el rey de Nínive, dice la palabra que se arrepintió y proclamó ayuno y proclamó un arrepentimiento y Dios no destruyó la ciudad. Pero no destruyó la ciudad en ese tiempo, con esa generación que se arrepintió, porque 200 años más tarde, 200 años después, Nínive y su rey que había en ese tiempo no leyeron la historia, como que se les olvidó. Y Nínive fue destruida 200 años después. Me gustaría que anotaran una frase. Por favor, anoten esta frase. Dice así: a mayores privilegios, mayores pecados. Anótela, por favor. A mayores privilegios, mayores pecados. ¿Qué piensa usted de esa frase? ¿Será que es una realidad? ¿No ha notado usted que hay personas que entre más tienen, más pecan? Cuando no tenían nada, muy humildemente se congregaban, buscaban del Señor, veían su necesidad de Dios, pero empiezan a tener y empiezan a apartarse, empieza la autosuficiencia. Ya Dios no es importante, ya Dios no es una necesidad. Parece ser que estaban al lado de Dios mientras conseguían lo que querían. Y eso es muy triste, que una persona esté usando algo o a alguien para sus propios intereses. Entonces la visión de esta persona no era la eternidad, sino era una comodidad temporal, comodidades temporales. Y por eso a Lot le fue quitado todo, perdió sus bienes, solo quedó con su familia. Pero Dios le estaba diciendo, Lot, lo que viene es peor, esto es gradual, esto es gradual. Dios siempre empieza despacio. Dios siempre empieza despacio. Dios comenzó estos últimos tiempos con una pandemia. Y eso por 2 meses duró un temor como universal. Duró un temor mundial. Todo el mundo buscaba a los pastores, todo el mundo buscaba a las iglesias, todo el mundo, y trataban de congregarse como fuera, y ya las iglesias estaban cerradas y así. Y ese temor fue desapareciendo. Lentamente fue desapareciendo. Ahorita una guerra que está afectando al mundo, porque estas 2 naciones son las que proveen prácticamente los fertilizantes para los cultivos.
son los que proveen las semillas para las siembras, son las que proveen gas y petróleo. O sea, mire Dios cómo va empezando. Pero el que no tiene oídos para oír no quiere hacerlo. Teniendo los oídos buenos no quiere uno oír. Y así está la situación. Eso estaba pasando con Lot. El amor de Dios anticipa las cosas, pero no de cualquier manera. No son con ruegos, no son con palabritas suaves. No, mire cómo comenzó el Señor. Que 5 reyes dominaran a 4. Y los vencieron y les quitaron todo. Yo creo que esta era una advertencia. Y mire lo que pasa, versículo número 13. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Manre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y los atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Automáticamente o inmediatamente, cuando Abraham se entera que su sobrino o su hijo adoptivo, Lot, había sido llevado cautivo, a pesar de que meses antes había tomado la decisión de separarse de él. Cuando lo vio en aprietos, cuando se enteró que estaba mal, miren lo que hizo. Dice que armó a 318 siervos o criados nacidos en su casa. Observemos algo muy particular. Usted no ve a Abraham siendo un guerrero. Abraham no era de ese tipo de persona. Abraham, usted no lo ve en guerras. No lo veía en situaciones así. Abraham era enfocado en su hacienda, en su casa. Si la Biblia dice que tenía 318 siervos nacidos en su casa, es porque ellos eran los 318 partos que se trataron en su casa. ¿Cómo sería de grande la hacienda? O sea, aquí se contaban los nacidos, mas no los que engendraban, que era el papá y la mamá de cada uno de estos niños. O sea, multipliquemos, por favor. Multipliquemos. Si había 318 jóvenes, es porque el doble de adultos estaban ahí, el papá y la mamá de esos 318. O sea, lo que Abraham dirigía era un ejército de personas, pero todos eran de una característica humilde, sencilla, que se dedicaban al cultivo, a la agricultura, pero también a la ganadería, tanto de ganado vacas como de ganado vacuno o de ovejas también. Entonces notemos que Abraham era una persona que cuidaba a su gente, que amaba a la gente. Él no levantaba prácticamente personas para la guerra. Él levantaba familias. Por eso la promesa a Abraham era: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. No dice todos los guerreros, sino todas las familias. Y eso era lo que tenía Abraham: paternalismo. Paternalismo. Él cuidaba lo suyo, cuidaba lo suyo. Y su hijo o sobrino Lot estaba cautivo, había sido llevado prisionero. Solo por Lot, Abraham se activó y activó a toda su hacienda. Pero lo extraño aquí es que un hombre que no es de guerra tenga armas en su casa.
Un hombre que no es de guerra sea tan astuto, porque dice la palabra que cayó, dice el verso 15, y cayó sobre ellos de noche. O sea, él tenía estrategia militar porque Dios le enseñó, Dios le dijo cómo atacar, porque eran 5 reyes con su gente, con sus soldados. Acababan de destruir a 4 reyes, acababan de ganar una victoria. Y Abraham se va con 318 guerreros. Se va con 318 personas que tenían mentalidad únicamente de ordeñar, de recibir crías, de sembrar, de cultivar, de cosechar. Esa era la mentalidad de ellos. Para eso los había entrenado. Es algo impresionante, mis amados. Y eso es lo que va Dios a empezar a hacer en estos tiempos. Dios va a activar lugares, porque cuando llega el momento de actuar, Dios va a dar las estrategias. Usted que ha estado de pronto como un poco pasivo, como un poco quieto, déjeme decirle parte de Dios con esta palabra, que Dios le va a entregar a usted estrategias asombrosas, le va a entregar ideas porque usted necesita recuperar algo que se le perdió. Usted necesita recuperar y tener una identidad mayor con lo que Dios va a hacer con su vida. Y aquí vemos que dice que cayó de noche sobre ellos y los atacó y los fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y el verso 16 está el clima de esta enseñanza. Dice, y recobró todos los bienes y también a Lot, su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Mire, solo por ir a recuperar a Lot, a su sobrino, Abraham recuperó los bienes. Abraham recuperó a las mujeres y Abraham recuperó a los demás hombres que habían sido llevados cautivos. Todo esto le estaba dando una señal a Sodoma y a Gomorra. Arrepiéntanse. Cambien su manera de pensar, cambien sus comportamientos, cambien sus actitudes. Pero aquí vemos nosotros, y la historia no nos deja mentir, cómo después tuvo que venir un juicio para esta ciudad, para Sodoma y para Gomorra. Cómo vino una destrucción. Y entre el capítulo 14 hasta el capítulo 19, vemos cómo Lot prácticamente desaparece de la escena. Lot, aún viendo el riesgo que tomó Abraham, puso en riesgo a sus criados, puso en riesgo prácticamente la bendición del mundo entero, porque es que en Abraham se le dieron 6 promesas. Y donde le hubiera llegado a pasar algo a Abraham, imagínese usted. Pero Abraham aún así puso en riesgo, como lo hizo el Señor Jesús. Cuando él vino aquí a la tierra, él puso en riesgo el cosmos, puso en riesgo a la humanidad, puso en riesgo su integridad. Por eso Dios no puede fallar. Dios no puede fallar. Dios nunca va a fallar. Él nunca va a mentir. Por eso dice el libro de Hebreos que Dios es inmutable, que quiere decir que Él no cambia. Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy, será el mismo mañana. Por eso si en alguien se puede depositar la confianza plenamente es en Él, porque Él no va a fallar, Él no cambia. Él no vive de sentires, Él no vive de arrancones o de envalentonamientos. No, no, no. Él es firme en todo lo que dice. Si él dice una palabra hoy que debe cumplirse de aquí a 200 años, se cumple.
porque Él conoce el futuro y Él sabe lo que va a pasar en el futuro. Por eso aquí cuando dice la palabra que recobró todo, todo, sin excepción. Él no dejó nada en el otro lado. Dice que lo recuperó todo y a la gente, pero no se los tomó para sí. Lo único que Él tomó, ¿sí? Lo único que Él tomó fue del botín, porque las personas las dejó haciendo su voluntad. Ojalá Lot hubiera entendido. Ojalá Lot lo hubiera entendido. Que el haberlo liberado, de haber sido un prisionero de por vida, de haber sido un esclavo, ojalá él lo hubiera entendido y le hubiera dicho a Abraham, dame otra oportunidad, déjame estar a tu lado. Otra sería la historia. Pero Lot siguió con Sodoma y con Gomorra. Por eso hay personas que no cambian, excepto que cuando necesitan algo. Anote esa otra frase. Hay gente que solo cambia cuando necesita algo. Mientras no necesiten nada, seguirán igual. Y esta enseñanza tiene esa finalidad. Decirle a usted que cuando hay una paternidad, esa paternidad lo bendice y lo defiende. Le defiende sus intereses. Pero es para que usted los pueda compartir en Dios. Es para que usted viva de otra manera. No lo liberan a usted para que vuelva a lo mismo. Y aquí Lot no lo quiso entender. Él volvió otra vez a Sodoma y a Gomorra. A veces Dios usa los problemas, las dificultades para sacarnos de una situación mal. ¿Cuántas personas iban camino a la muerte? Tal vez en un viaje, pero en el camino se pincharon, se vararon. Hasta el carro se prendió. Hay pérdidas que nos producen ganancias. Y aquí Lot con esto hubiera dicho, wow, tremendo. Mi tío o mi padre espiritual, Abraham, arriesgó su vida por mí. Pero, ¿qué hizo Lot? Volvió a lo mismo, volvió a sus mismas andanzas. Yo no sé si ustedes lo han visto. Algún caso muy cercano o tal vez algún conocido o simplemente la historia de la gente del común. Mamás que lo dan todo por sus hijos, pero los hijos vuelven a su rebeldía. Les pagan un buen lugar para que lo rehabiliten. Lo hacen todo por sus hijos, pero ellos no. Siguen igual. Así nos pasa a nosotros los pastores, igual. Cuando las personas se rebelan, cuando las personas ya no les somos útiles, ya sienten que no hay necesidad de estar ahí. Entonces, ahí vemos nosotros cómo se toman decisiones. Se toman decisiones. Pero es que en Dios ya venimos asignados. En Dios venimos sincronizados. Como usted en la casa donde nació. Dios le asignó a sus padres. Usted no los pudo escoger. Dios se los asignó. Dios le asignó hermanos. Usted no los pudo escoger. La única persona que Dios le permite a usted escoger es a su esposo o a su esposa. El resto son asignados. Los demás venimos sincronizados. Por eso hoy digámosle a Dios, Señor, ¿cuántas personas, verdad, exponen su vida por la mía? ¿Cuántas personas, Señor, oran más de lo que oro yo por mí mismo? ¿Cuántas personas hacen mayores sacrificios? Y no lo he valorado, no lo he tenido en cuenta. Que esta palabra hoy nos incentive a agradecer, a bendecir. Porque Abraham expuso su vida, expuso la vida de sus 318 hijos que habían nacido en su casa. Eran hijos de esclavos, pero eran como hijos de Abraham. Abraham los cuidaba como a sus hijos. Y yo creo que Abraham dijo,
Si yo lo doy todo por ellos que son esclavos, ¿cuánto más por mi sobrino? ¿Cuánto más por mi hijo que está bajo mi responsabilidad? Aunque estaba lejos, pero Abraham tenía comunicación. Me hace acordar de Samuel. Samuel, cuando ya el pueblo de Israel pidió rey, cuando dejaron de lado a Dios. Y Dios le dice a Samuel, no tengas temor, no te han desechado a ti, me han desechado es a mí. Mas sin embargo, Samuel hace una oración y le dice, siempre voy a orar por ustedes. No voy a cometer ese gran mal. Siempre voy a orar por ustedes, aunque no estén a mi lado, pero quiero que estén bien. Aunque no estén conmigo, pero quiero que estén bien. Por favor, incline su rostro ahí donde usted se encuentra. Quizá a usted ya le haya pasado. Quizá hay hijos que han salido de su casa y no de la mejor manera. Pero usted como padre, usted como madre, siempre va a desear lo mejor para ellos porque los ama. Y cuando no tienen para pagar un arriendo, yo sé que usted saca y les ayuda para pagar. Cuando su alacena o su nevera están vacías, yo sé que usted hace su mejor esfuerzo. De alguna manera se entera y va y le lleva a un mercado. Cuando ve que no han podido pagar el colegio de sus hijos, yo sé que usted a veces hasta se ha endeudado. Es que yo lo siento ya en mi espíritu. Yo sé que usted a veces se ha endeudado para ayudarle a sus hijos a sacarlos de un problema, de una dificultad. Así es en la parte espiritual. Es muy similar. Defenderlos porque nacieron en la casa. Defenderlos porque siempre van a necesitar de un padre espiritual. Siempre van a necesitar de esa persona que los engendró para Cristo. Siempre. Hoy, dígale al Dios de los cielos, Señor, no puedo olvidarme de aquellos. No puedo olvidarme, Señor, que di a luz hijos espirituales, que me costaron, Señor, lágrimas, ayunos, que me costaron vigilias, que me costaron, Señor, muchos trasnochos, muchos esfuerzos. ¿Cómo voy a olvidarme, Señor, que un día tú me permitiste engendrarlos para ti? Donde quiera que esté cada uno, Señor, que tu bendición los alcance, que mi bendición los alcance, porque no estamos para maldecir, estamos para bendecir. Abraham entendió eso. Abraham, por eso fue llamado el padre de la fe. Hágase un padre de la fe usted hoy. Hágase un padre de la fe y diga, Señor, seguiré orando por ellos. Cuando me necesiten, ahí estaré. Cuando me necesiten, ahí estaré. Cuando me necesiten, ahí estaré. Como nos pasó en días pasados, de esta niña que tuvo a sus 2 bebés en el hospital. Esta niña hermosa, cuando necesitan, aunque no estén al lado de nosotros, aunque no se congreguen con nosotros, no olvidar que un día lo hicieron. Y cuando necesiten, estaremos ahí para ayudarles. Hoy en día ya están sus 2 bebés con ella en su casa. Ya están en su casa. Eso nos alegra el corazón. Eso nos alegra el corazón después de que diagnosticaron a uno de sus bebés que ya no había nada que hacer. Nosotros como padres espirituales debemos acudir, ayudarles, a bendecirles. Todas las veces que necesiten de nosotros, vamos a estar ahí. Yo quiero que usted levante sus manos. Yo quiero que usted no cierre su corazón. No lo cierre porque en algún momento esos hijos espirituales nos pueden necesitar. Tal vez una llamada, tal vez un mensaje que le van a decir, Sandra Casallas, Sandrita, ayúdame. Sandrita, es nuestro deber perdonar. Miriam, es nuestro deber perdonar, es nuestro deber orar por ellos. Marta Sastre, es nuestro deber, es nuestro deber. Ángela, es nuestro deber. Y cada uno de los que estamos aquí, es nuestro deber. Aunque no estén a nuestro lado, pero si están pasando apuros,
si están pasando un trago amargo y nosotros nos enteramos, es nuestro deber hacer esa llamada, es nuestro deber hacer esa visita, es nuestro deber ayudarles, porque nosotros sí que los conocemos bien, nosotros sí que los conocemos bien. Dígale al Dios de la gloria, Señor, definitivamente todo se mueve por amor, todo se mueve en el amor, todo se mueve en el amor. Y aquí Abraham fue movido por amor a exponer a su gente. Abraham fácilmente hubiera podido haber dicho, no, pero es que él se rebeló, es que él quiso irse de mi lado, es que él no quiso más estar acá. No, amado, nosotros no somos de los que lanzamos palabras contra personas que no quieran estar a nuestro lado, para nada. Al contrario, Señor, bendícelos. Donde quiera que vayan, Señor, que lleven la impronta, que lleven el sello, que llevan el ADN de nosotros. De eso podemos estar seguros, que llevan un ADN, que donde quiera que vayan no podrán olvidar de dónde salieron, quienes les dieron su primera leche espiritual, quienes se esforzaron por ellos. Abraham lo entendía y debemos seguir el ejemplo de Abraham, que si es necesario poner, nuevamente creer. Aunque hay personas que dicen, pero ya para qué lo llama, ya para qué lo visita, ya para qué esto, ya para qué aquello. No, mis amados, es que el corazón de un padre, el corazón de una madre no lo pueden cambiar, no lo pueden cambiar. ¿Qué le respondió aquella madre, aquella mujer, cuando un periodista que se enteró que la señora tenía 5 hijos y le dice, señora, hágame un favor? Usted tiene 5 hijos. Me gustaría saber a cuál de sus 5 hijos usted ama más. Y la señora, con mucho equilibrio emocional, le dice al periodista, mira, mi hijo, yo amo de mis 5 hijos más al que cuando esté separado, lo amo más hasta que restaure su hogar. Yo amo más al que esté en la cárcel hasta que salga libre. Yo amo más al que esté en la droga hasta que se recupere. Yo amo más al que esté enfermo hasta que sane. Y por último le dice ella, yo amo más al que se ha ido hasta que vuelva. Y le dice la señora al periodista, dígame usted, hijo, ¿a cuál de mis 5 hijos amo más? Lo dejó sin palabras. Y así somos los padres, así somos las madres, así son las madres que aman a sus hijos. No le pida usted a una madre que suelte al hijo. No le pida usted a un padre que abandone a su hijo porque no lo puede hacer. No lo puede hacer. No le diga, ya usted lo ha intentado 8 veces. Una madre no tiene cuentas. Un padre no hace cuentas. ¿Cuántas veces ha ayudado a su hijo? Simplemente lo volverá a ayudar si lo necesita. Como el padre del hijo pródigo que lo recibió, que lo vio de lejos y corrió y se echó en su cuello y lo besó y lo prohijó nuevamente. Le dijo, hijo, ahí hay un calzado para ti, ahí hay un abrigo para ti, hay una cena para ti. Yo sabía que volvías. Eso es lo que hay que hacer. Por favor, si puede hacerlo, incline su rostro y hoy dígale al Dios de los cielos, Señor, yo creí que ya debía cerrar ese capítulo. Yo creí que ya no tenía que hacer más nada. Pero Abraham, tú lo estás usando hoy como un ejemplo para mi vida, para darme cuenta, Señor, que tal vez una llamada el día de hoy, tal vez una noticia el día de hoy, me va a hacer entender
que debo volver, abrir mi corazón y amar. Porque a la postre Abraham estaba cumpliendo su parte. Él no podía cambiar a su sobrino Lot. Lo volvió a lo mismo. Y después la pérdida fue peor. Porque aquí había recuperado todo, no por sí mismo, sino se lo recuperaron. Había vuelto a recuperar a su esposa, a sus hijas, sus bienes, todo lo volvió a recuperar. Se lo recuperaron, se lo entregaron. Pero el que se empeña a andar con los malos, sufrirá el castigo de los malos, aunque él no sea malo, aunque la persona no sea mala. Pero cuando vengan juicios para los malos, ahí habrá pérdida. Y Dios la quería evitar. Dios quería evitar eso. Pero después, por fuego, todo se consumió. Todo tuvo que verlo cómo se perdía. Aún su propia esposa, que volteó a mirar y quedó convertida en estatua de sal. Aún su esposa perdió sus bienes y sus hijas cambiaron la mentalidad. Yo creo que sus niñas eran pequeñas cuando pasó lo del secuestro. Ya sus niñas empezaron a aprender las manías de los de Sodoma y de Gomorra. Y por eso lo embriagaron. Y por eso ellas se acostaron con él. Y de ahí nacieron dos ciudades, los amonitas y los moabitas. Son producto de ese pecado de incesto, porque para ellos era normal. Allá vivían Lot, allá llevó a su esposa, allá llevó a sus hijos, allá llevó a sus criados. Por eso hoy dígale al Dios de los cielos, Señor, por favor, ayúdanos a entender y que nosotros no tengamos un caso así, que nosotros no seamos de los que hagamos bregar, que nosotros no seamos de los que tengamos que como poner a prueba el amor. No, a usted Dios lo ama. Por eso le habla de esta manera. Por eso le coloca estos ejemplos. A usted Dios lo ama. Y no solo lo ama a usted, le ama a su casa, le ama a su familia, le ama a sus bienes. Estoy convencido de eso, no lo dudo, ni nada. No dudo nada que el amor de Dios para con usted y su casa es extraordinario. Por eso le invito a que hoy, si puede hacerlo ahí donde está, levante sus manos y le agradezca a Dios. Dígale, Señor, te agradezco. Te lo agradezco de corazón. Te lo agradezco de corazón. Nadie está obligado a orar por mí, pero sin embargo oran porque tú les pones ese sentir, Señor. Nadie está obligado a visitarme ni a llamarme, excepto mi casa, mi familia. Pero hay personas particulares, Señor, que me aman más que los que me aman los de mi propia casa. Dígale, Dios, Señor, todo eso lo voy a valorar. Todo eso lo voy a valorar. Todo eso lo voy a valorar. No sé, pero yo siento que hoy va a pasar algo súper especial en su vida por causa de una paternidad espiritual que le cuida su vida, que le ayuda a que su estado de salud, como dice el libro de Juan, la tercera carta de Juan, cuando dice, amado, yo deseo que seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese es el amor de un padre que ama, que impronta, que da bendición, que quiere lo mejor para sus hijos. Yo quiero que levante sus dos manos y yo quiero declarar sobre su vida. Como autoridad apostólica, quiero declarar sobre su vida que hoy, 14 de mayo, porque el 14 de mayo es una fecha poderosísima para el pueblo de Israel, el 14 de mayo. Así como el 14 de abril fue el primero de los días y el primero de los meses para el pueblo de Israel. El 14 de mayo, una fecha como hoy, nació nuevamente la nación de Israel. Por eso hoy estamos leyendo el capítulo 14 del libro de Génesis. A usted no se le puede olvidar esta fecha. Los 14 de mayo.
del año 1948, Israel volvió a ser nación. Israel volvió a ser nación. Por eso hoy, con sus manos levantadas, le bendigo su vida, le bendigo la vida de su cónyuge, si lo tiene, si la tiene. Le bendigo a sus hijos de igual manera, si usted los tiene. Bendigo su entrar, bendigo su salir, bendigo su acostar, bendigo su levantar, bendigo toda obra de sus manos. Bendigo el fruto del vientre, el fruto de la aljaba. Le bendigo para cuando vaya al campo sea bendecido, mientras permanezca en la ciudad sea bendecido. Le bendigo para que el Dios de los cielos abra sus cielos y deje caer la lluvia temprana y tardía. Le bendigo para que sus enemigos, los que por un camino vinieron contra usted, por 7 caminos, usted los vea huir de delante de usted, de su vida y de su casa. Les bendigo para que venga sabiduría, para que venga entendimiento en sus mentes, en sus corazones, para que se mantenga la humildad, la sencillez, para que siempre sean fieles y leales a Dios, a las instituciones y a las personas que les guían en la vida. Les bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret, para que sus próximas decisiones sean las decisiones correctas y los bendigan, para que se cumpla su palabra donde dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Ustedes son benditos del Señor y el Señor les va a permitir ver con sus ojos estas palabras declaradas. Les bendigo en el nombre de Jesús para que se gocen con sus hijos, para que puedan celebrar y festejar con ellos en familia la alegría de ese don precioso que Dios les ha dado, de ser parte de una familia. Les bendigo para que aquel que se haya ido empiece a volver. Les bendigo en el nombre de Jesús para que sean libres de la pobreza, de la escasez, para que sean libres de los vicios, cualquier vicio que se haya metido en su casa. En el nombre de Cristo Jesús, declaro libertad por el poder de la palabra. Y declaro que se levantan muros alrededor de su vida, de todo lo que posee. El enemigo no podrá quitarles nada de lo que Dios les haya dado. El enemigo no podrá meterse a sus casas y hacerles daño, porque hoy hay libertad para ustedes y para sus vidas. En el nombre de Jesús. Señor, gracias por cada persona, por cada familia representada en esta plataforma, Señor. Y declaro mayor gloria y mayor bendición. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Sandrita Casallas, tenga la bondad, prende su micrófono, nos saluda, es tan amable y bueno, nos dicen que ayudó esta palabra. Bien, pueda, Sandrita. Buenos días, mi pastor, buenos días a todos. No, es tremendo cuando uno se pone a pensar yo qué he hecho o qué he dejado de hacer por mis hijos, tanto espirituales como físicos. Y cuando el pastor hablaba de allí de Abraham, que él lo dejó todo y arriesgó todo, muchas veces nosotros debemos hacer eso, arriesgar. A veces el temor no deja que uno camine hacia con esa fe y como con esa confianza en el Señor, ¿no? De que donde vayamos el Señor nos va a respaldar. Yo veía cómo respaldó Dios ahí a Abraham. O sea, fue el respaldo total porque fue guiado por él. Entonces, decirle al Señor, no, pues Señor, muéstrame a dónde debo ir y recordar. Yo estoy en estos momentos como en eso, ¿no? Que recordando personas a las que se les ha predicado la palabra y volviendo a llamar, volviendo como, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo van las cosas? Y uno se encuentra a veces con unas sorpresas que dice, ay, la estaba pensando, o gracias por llamarme. Y no es por el agradecimiento, sino es porque, pues, no olvidar eso, de que uno en algún momento oró por esa persona, uno le dedicó el tiempo, le dedicó tantas cosas, pues, como volver a retomar.
volver a retomar. Dios siempre, si nos ha llevado a algún lado, es por algo, porque Él tiene un propósito, porque Él nos quiere usar como esos instrumentos de bendición. Y con nuestros hijos, wow, yo digo que lo que uno dé para los hijos es poco. Siempre uno quiere dar más y más, y ojalá uno pudiera tener más para darles mucho más. Pero también qué bonito, porque yo veía que Abraham ahí le dijo a Lot, bueno, hagan lo que quiera, o sea, lo dejó tomar sus propias decisiones. Y como decía mi pastor, hay decisiones que nos van a gustar como otras que no, pero siempre estar ahí, no que porque tomaron una mala decisión nosotros ser como esos acusadores para ellos, no. No, porque ellos siempre uno de hijos siempre va a tener, va a querer tener la confianza de llegar a algún lugar. Y qué bueno que sea donde los padres. Por eso yo creo que la juventud se está perdiendo tanto, porque no encuentran unos padres que lo reciban con todo y sus fallas, y buscan otras alternativas y terminan muy mal, hasta en la muerte. Entonces, bueno, que el Señor nos dé más sabiduría cada día, pero con esa sabiduría que nos llene el corazón y nuestros pensamientos y todo nuestro ser de mucho amor. Digo que el amor es lo principal. Si no hay amor, ¿para qué la hipocresía? Entonces, con amor recibir, con amor hablar, con amor estar ahí para el que nos necesite. Bendiciones, mi pastor, muchas gracias por esta palabra hermosa, y que sea el Señor hoy trayendo a esas personas que en algún momento se fueron, pero que tienen el ADN, dice mi pastor, y es cierto, de lo que nosotros le hemos dado. Bendiciones, mi pastor, un abracito. Amén, Sandrita. De igual manera, para su merced, gracias por su saludo, sus aportes. Eso es lo que más se anhela, que podamos nosotros sumarle a lo que hay, siempre, y hacer crecer a las personas, ayudarles a que mantengan su integridad y su vida espiritual bien. Mis amados, les bendigo. Me alegró mucho haberles podido compartir esta palabra, que la reciban, que la atesoren y que la lleven a la práctica también. Amén, al máximo, en el nombre de Jesús. No olvidemos, mañana tenemos nuestra reunión 9 a.m. y bueno, estar allí con toda su familia, que no se quede uno solo. Amén, les bendigo, los quiero mucho. Feliz resto de día para todos, que estén muy bien.